Bueno, estábamos hablando de la consagración, ¿no? Era el tema, hablamos de la consagración del pan y del vino. San Cirilo de Jerusalén, que es un padre de la iglesia, exhortaba a no ver en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre. La fe te lo asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa. Y el gran Santo Tomás de Aquino, que además de ser, se dice, ¿no?, el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, era además un místico, ¿eh? Y tenía un amor impresionante por la Eucaristía, ese que escribe también los himnos, ¿no?, para el Corpus, a pedido del Papa. Y justamente en el célebre himno Pange Lingua dice: Prestet fides supplementum sensum defectui, que la fe supla el defecto de los sentidos, ¿no? Porque los sentidos nos hacen ver una cosa o sentir algo, pero no es lo que la fe nos dice. Ya no es más pan, ya no es más vino, que sepa pan y sepa vino. Es el Señor. Y el Señor nos ha ayudado en esto a través de 2000 años con tantos y tantos milagros eucarísticos. Yo estuve justamente en Polonia, en Legnica, se escribe Legnica, pusimos la adoración perpetua, donde fue el último milagro eucarístico aprobado por la Iglesia en el 2013. Y ocurrió lo que ocurre en todos estos casos, como ocurrió en Buenos Aires también. Cae una partícula, cae en una sagrada forma, la hostia, como decimos nosotros, cae y entonces por ahí la pisotean. En ese caso no la pisotearon, pero igual, el sacerdote decidió, como estaba caída, no, yo no creo, me dijeron que no la habían pisoteado, pero bueno, supongamos, ¿no?, es lo mismo. Y entonces lo que se hace es, o se puede consumir si no está pisoteada, que es lo que es normal, el propio sacerdote la consume, o bien se la pone en apíside o en algún recipiente con agua y se guarda en el sagrario, porque está la presencia del Señor, ahí es la Eucaristía. Se lo guarda hasta que se descomponga. Cuando se descompone la materia, entonces se dice que ya no está más, no hay más presencia. Y en todos estos casos pasó lo mismo, es decir, pasaban los días y iban a mirar, estaba todo igual. Y después de, qué sé yo, 15 días, ahí no me acuerdo, me lo contaron, pero no me acuerdo. Pero bueno, después de un tiempo se empieza a colorear el agua, empiezan a observar de rojo y ven que se ha formado eh, sangre y que hay carne también, que se empieza a formar tejido y tejido de carne, sin solución de continuidad entre el pan, digamos, el pan eucarístico y ese tejido. Es como termina uno y empieza otro, ¿no? No es que está metido encima, no, es de ahí mismo está arrancando. Y claro, se va formando más, después se achica un poco, bueno, la cuestión es que es un milagro eucarístico. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una serie de ensayos, los hicieron en distintas universidades, no han dicho dónde provenía el tejido. Bueno, descubrieron que era un tejido de músculo cardíaco y de un corazón en agonía, en agonía. Qué impresionante, ¿no? Esto fue en Legnica, aprobado por la Iglesia. Así que digo, a veces el Señor nos ayuda porque podemos dudar. El Papa Pablo VI en Mysterium Fidei escribe: toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio debe mantener, para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma, independiente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros. Y es así.
La magnitud del sacrificio de la misa es algo tan, pero tan grande, tan absolutamente inenarrable, que aun cuando apenas alcancemos, a rozar el misterio, a pesar de todo ello, no podemos dejar de evocar algunas últimas reflexiones. Es insondable, por un lado, no hay de agarrar esto, ¿no? Es tan profundo. Decía el Señor, no me acuerdo dónde, a quién le decía, pero me acuerdo que era así, verdadero, que vamos a tener toda la eternidad para meditar este misterio. Pero siempre algo más se puede decir o reflexionar. Santo Tomás de Aquino decía que una sola gota de la sangre de Cristo, por su valor infinito, podría salvar a todo el universo de todas las ofensas cometidas. No solo el Aquinate, es decir, Aquinate se llama porque Santo Tomás de Aquino, ¿no? No solo el Aquinate, sino todos los santos se han conmovido cuando han querido explicar el significado de este sacrificio, que se perpetúa, insisto, y que se hace actual en cada celebración de la Eucaristía. El gran santo de la adoración era San Pedro Julián Aymar. Él fundó los sacramentinos. En Buenos Aires hay una preciosa iglesia, los sacramentinos, que es la del Santísimo Sacramento, la Basílica Santísimo Sacramento. Preciosa. Y ahí está, afuera, está él con el Santísimo, San Pedro Julián Aymar. Y este santo decía: si pudierais ver en toda su realidad el misterio del altar después de la consagración, veríais a Jesucristo en la cruz, ofreciendo al Padre sus llagas, su sangre, su muerte, para vuestra salvación y la del mundo entero. Veríais postrarse a los ángeles alrededor del altar, asombrados y casi escandalizados ante el amor de Dios por esas criaturas indiferentes e ingratas. Oiríais al Padre del cielo decir, como en el Tabor: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Adoradlo y servidlo con todo vuestro corazón. Y San Francisco de Asís, el gran San Francisco de Asís, que hay que decir aquí otra cosa además. Cuando se hace ese pauperismo de todo, y se lo lleva el pauperismo en la iglesia, a que todo tiene que ser pobre, y entonces, y hasta vasos cualquiera y demás. San Francisco decía todo lo contrario, él que era el pobre de Asís. Para el Señor lo mejor, para el Señor lo mejor, los mejores cálices, lo mejor de todo. Él no ahorraba ni hacía ahorrar nada. Para ellos sí, todo. Vivir la pobreza, para el Señor no. Y decía este gran santo, San Francisco: el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. El sacrificio se perpetúa en el tiempo porque la Iglesia, por medio del sacerdocio ministerial, cumple en todo momento y en todo lugar el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Y si las otras palabras, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, fueron las de la consagración justamente del cuerpo y de la sangre del Señor, estas últimas, haced esto en conmemoración o en memoria mía, son las que el sacerdote pronuncia y van a él dirigidas, porque son su consagración sacerdotal. Ahí fue cuando el Señor consagró a aquellos comensales suyos, discípulos, los hizo sacerdotes. Les dio el mandato y por eso los revistió de ese poder. Y a propósito de la consagración,
decía el entonces cardenal Ratzinger. El sacerdote abre el cielo para que Cristo venga a la tierra. El sacerdote no obra por sí mismo, sino que se ha revestido de Cristo. Y no solo por fuera, sino también y sobre todo por dentro. El Señor ha tomado posesión de él, y él no se pertenece. Por eso el Señor actúa y obra por medio del sacerdote. El Señor está presente y pronuncia por boca del sacerdote las palabras santas que transforman cosas terrenas en un misterio divino. Maravilloso, ¿sí? Hasta poético, ¿no? Y tan profundo. Son inefables misterios del amor de Dios, la Eucaristía y el sacerdocio, que es el centro del Jueves Santo. El Jueves Santo es eso. Lo que se recuerda en el Jueves Santo, la Iglesia, desde siempre, en la institución de la Eucaristía y del orden sagrado, que hace posible la Eucaristía a través del tiempo y del espacio. Y ambos, desde su nacimiento, en ese primer Jueves Santo de la historia, están unidos inseparablemente, al punto que no hay Eucaristía sin sacerdote, ni hay sacerdote sin Eucaristía. Eucaristía es el misterio que nos supera infinitamente y hasta eternamente, porque como decía, la eternidad no va a alcanzar para comprenderlo en toda su profundidad. Es un misterio que a nosotros los sacerdotes nos deja sin aliento, cuando delante de nosotros tenemos criaturas comunes, pan y vino, y un momento después, ya consagrados, se nos presenta el Hijo de Dios y nos arrodillamos. Y en el mismo momento de la elevación sabemos que no somos nosotros quienes lo sostenemos en lo alto a Él, sino que es Él quien nos sostiene. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, lo digo de corazón, rezad para que los sacerdotes nunca caigamos víctimas de la rutina y del descreimiento. Y si hay crisis, que nos aferremos nuevamente a Él, porque Él nos va a realzar, nos va a volver a levantar. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.